Gulliver de Jonathan Swift. Yo tengo dos editoriales, una es de la editorial Aguilar y esta otra, más grande e ilustrada, es de Sexto Piso. Este libro entra dentro de la categoría de crítica a la sociedad y pronto veremos por qué. Sin embargo, primero me gustaría contarles un poco sobre el autor. Jonathan Swift nació en Dublín el 30 de noviembre de 1667 y murió en su ciudad natal el 19 de octubre de 1745. Cultivó la novela, la lírica y el libelo. Su activa intervención en la política de su tiempo le convirtió casi en un ídolo popular, identificado póstumamente con el nacionalismo irlandés. A Swift se le considera el maestro de la prosa satírica de su tiempo. Muchos de sus escritos fueron, no obstante, obra de circunstancias, pero su agudeza, tantas veces pródiga y dispersa, cristalizó magistralmente en sus Gulliver's Travels, novela publicada en 1726, que es una originalísima aportación a la novela universal. Apareció con el título Travels into Remote Nations of the World como relato autobiográfico de Lemuel Gulliver. Bajo una apariencia inocente y fantástica, Swift traza un acta de acusación contra la humanidad entera. Y por un destino irónico, la obra de Swift, hombre que no soportaba la compañía de los niños, ha servido hasta ahora en la versión original y a través de innumerables adaptaciones de entretenimiento para la niñez. Gulliver es un médico inglés aventurero al que le encantaba formar parte de peligrosas travesías. Cuando en el barco en el que viajaba naufraga, él es arrastrado hacia una tierra desconocida donde apenas toca tierra, cae dormido. Al despertar, se encuentra atado de pies a cabeza en la arena y tarda todavía un momento en advertir quiénes son sus captores. Gulliver ha llegado a una extraña tierra conocida como Lilliput, habitada por pequeños mortales que no medían más de 15 centímetros de estatura. Las reacciones de ambos fue la esperada. Gulliver reaccionó con gritos y patadas, y los hombrecillos huyeron y procedieron a disparar flechas contra él. Ambos hablaban lenguas diferentes, y eso hizo más difícil la reconciliación. Sin embargo, a la tercera carga de flechas, Gulliver probó con quedarse inmóvil. El jefe de todos los liliputenses se trepó en una pequeña torre improvisada, le espetó un largo discurso en la cara a Gulliver, del cual este no entendió una sola palabra, aunque le daba a entender que, en síntesis, si no quería una nueva carga de flechas, más le valía portarse bien. Procedieron entonces a darle de comer, y, al terminar dicha hazaña, el mismísimo rey de aquella tierra se apareció, se trepó en el pecho de Gulliver y, enseñándosele sus credenciales, que le metió casi por los ojos, le dio de entender que, después de haberle dado comida y bebida y de no haberlo matado, tenían derecho de hacerlo su prisionero. Gulliver no se resistió, a pesar de que le asombraba la osadía que tenían aquellos seres de someterlo cuando estaban, en realidad, a su merced. Contradiciendo las bases del sentido común, los habitantes del pueblo decidieron llevarlo a la ciudad. Le habían metido una droga en su bebida, así que Gulliver estaba profundamente dormido cuando lo construyeron en una máquina gigante para transportarlo. Lo alojaron en un templo abandonado, y desde ahí Gulliver tuvo que asimilar que había caído en manos de diminutos seres humanos en un país completamente extraño, con diversas costumbres que Gulliver no tardaría en aprender. Es obvio que la crítica se da en el contraste de las dos culturas. El diminuto emperador de aquel reino se definía como poderosísimo emperador de Lilliput, delicia y temor del universo, cuyos dominios se extienden hasta 5.000 blostrocks, es decir, unos 19 kilómetros a la redonda. A los confines del globo, monarca de monarcas, más alto que los hijos de los hombres, cuyos pies arraigan en el centro del mundo y cuya cabeza toca el sol, y cuyo simple movimiento tiemblan de rodillas los príncipes de la tierra, placentero como la primavera, confortable como el verano, fructuoso como el otoño y temible como el invierno. Su más sublime majestad de celestiales dominios. Es evidente que el autor está haciendo alusión a nuestra vanidad, que, por más insignificantes que seamos, nos creemos el centro del universo. Nos sentimos tan orgullosos de nuestros avances porque no los podemos comparar con nadie más. Sin embargo, el tamaño de los habitantes de Lilliput es un reflejo de su avance comparado con lo de los ingleses. No conocían muchos materiales y, como era de esperarse, sus conocimientos geográficos eran tales que creían que la tierra era plana. Su forma de hacer justicia era muy diferente a la nuestra. Nuestras leyes están sustentadas únicamente por la penalidad, sin mención alguna a la recompensa. Sin embargo, su imagen de justicia es que está más dispuesta al premio que al castigo. Otra cosa que el autor hace burla a partir de los liliputenses es con sus absurdas disputas políticas y culturales. Una de ellas es que resulta que los liliputenses tienen un enemigo jurado,
los habitantes del país vecino, una tierra llamada Blefuscu. Antaño habían sido buenos vecinos, pero un día se dio una desgracia en Lilliput. La costumbre había sido siempre pelar los huevos hervidos por el extremo más ancho. Sin embargo, un día el hijo pequeño de un rey se cortó un dedo al seguir la costumbre. El rey, escandalizado, ordenó inmediatamente a todos sus súbditos que de ahora en adelante los huevos se pelearían desde el cabo más agudo, y el que no lo hiciera así sufriría de severas penas. El pueblo recibió tan mala ley que hubo unas 6 rebeliones. En una el rey perdió la vida y en otra la corona. Así pues, la gente que se resistía a pelar los huevos por el cabo más agudo se refugió en Blefuscu. Y así se odiaron los unos a los otros. Otra complicación era una interna en Lilliput. Había 2 grupos políticos, los Tramexan y los Slamexan, los cuales se distinguían por el alto de sus tacones. Los primeros usaban tacones altos por considerarlos muy convenientes con su antigua constitución. Sin embargo, en los últimos años, el rey y los pertenecientes a la corte habían decidido usar tacones bajos. Los 2 partidos llegaron a odiarse tanto que no comían juntos ni se hablaban. Mientras tanto, los de la realeza observaban con creciente preocupación cómo el heredero al trono tenía cierta inclinación hacia los tacones altos. Sin embargo, bastaba con decir que tenía un tacón más alto que el otro, lo cual no lo hacía tan grave. El autor así hace alusión a nuestras ridículas disputas, que hoy en día también podemos contemplar en partidos políticos, grupos étnicos, las identidades que pretendemos crear, etc. En fin, tras estar varios meses en Lilliput, Gulliver no tarda en meterse en problemas debido a la extrema sensibilidad de sus gobernantes. Así pues, se refugia en Blefuscu y logra escapar. Luego de volver a Inglaterra, se hace la mar otra vez y llega a una isla donde le ocurre exactamente lo contrario al viaje anterior. Se ve atrapado entre espigas que crecen tan alto como rascacielos y es atrapado por un hombre gigante que el autor compara con la aguja de un campanario. Es llevado a casa de unos campesinos como un fenómeno, una curiosidad. El campesino no tarda en hacer buena cuenta de él, exponiéndole en espectáculos y pronto su fama llega a oídos de la reina de aquella tierra, que por cierto se llamaba Brodignag. Gulliver pasó de convertirse en algo así como la mascota real. Es decir, mientras que en Lilliput había sido una prodigiosa criatura, en Brodignag sus conocimientos no le valían de nada al ser ellos más avanzados que él, así que no lo tomaban mucho en cuenta. Gulliver le cuenta al rey de aquel lugar cómo es que vivían en Inglaterra, que en esa época era considerada la potencia mundial más importante, o al menos esa idea tenían sus habitantes. Le cuento sobre sus leyes, su gobierno, cómo operaba la administración de su hacienda, el parlamento inglés, la educación, la asamblea con sus obispos, los tribunales de justicia, su territorio, etc. En fin, una completa descripción de cómo funcionaban las cosas en su mundo. La reacción del rey no fue la que Gulliver esperaba. Su conclusión fue, si me permiten citarla, la siguiente. Cuando Gulliver hubo terminado su discurso y respondido a todas sus preguntas, el rey lo tomó en sus manos y le dijo: «Mi pequeño amigo, habéis hecho un panegírico muy admirable de vuestro país. Habéis demostrado claramente que la ignorancia, la indolencia y los vicios son los ingredientes apropiados para formar a un legislador, que quienes mejor explican, interpretan y aplican las leyes son aquellos cuyos intereses y habilidades residen en pervertirlas, confundirlas y eludirlas. Descubro entre vosotros algunos rasgos de una institución que pudo haber sido tolerable inicialmente, pero están casi borrados, y el resto por entero mancillado y tachado por corrupciones. De nada de lo que habéis dicho se infiere que entre vosotros se exija ninguna perfección para aspirar a cargo alguno, y mucho menos que los hombres sean ennoblecidos en atención a sus virtudes, ni que los sacerdotes asciendan por su piedad o conocimientos, ni los soldados por su comportamiento o valor, ni los jueces por su integridad, ni los senadores por el amor a su patria, ni los consejeros por su sabiduría. En cuanto a vos, prosiguió el rey, que habréis pasado la mayor parte de vuestra vida viajando, confío en que hasta hoy os habréis librado de muchos de los vicios de vuestro país. Pero por lo que deduzco de vuestro relato y de las respuestas que con gran esfuerzo os he arrancado y sacado, no puedo por menos de colegir que el grueso de vuestros compatriotas es la raza de bichillos detestables más perniciosa que la naturaleza haya nunca permitido que se arrastre sobre la faz de la tierra. Considero este libro una fuerte crítica a la sociedad, no solamente de la época, y estamos hablando del año 1700, sino también de la nuestra,
hay muchas cosas que todavía siguen sin cambiar y podría ser importante que nosotros leyéramos este libro para darnos cuenta cuáles son. Creo que el autor demuestra mucha inteligencia sobre todas sus reflexiones y observaciones sobre cómo funciona la sociedad humana, y sin embargo yo creo que también requirió mucha valentía para publicarlo, porque en esa época la libertad de expresión no era como es ahora. Es un poco complicado de leer por la época en la que fue escrito, tiene un estilo un tanto diferente al que estamos acostumbrados. Sin embargo, Jonathan Swift tiene un excelente sentido del humor, así que les puedo asegurar que se van a partir de la risa con algunos de los eventos. Así pues, lo recomiendo ampliamente. Ya saben, yo creo que la edición más bonita, una vez que te acostumbras a su cara, es esta, porque está ilustrada y está escrita de una manera más sencilla, en cierto modo. Y tampoco hay que olvidar que los viajes de Gulliver no terminan ahí. Yo solamente di referencia a 2 de los primeros viajes, son en realidad 4. Los que le siguen son la tercera parte, Balnibarbi, Gludurbrib, Lugnag y Japón. Y la cuarta parte es un viaje al país de los Haunens, lo que sea. Así pues recomiendo este libro ampliamente y espero que lo lean pronto.